Hola amigos de Wine News TV, les invito a conectar conmigo y con mis invitados en Wine News TV On The Go, un podcast que a su vez es un espacio donde aprenderás sobre el mágico mundo del vino a través de invitados de todas partes del mundo que nos contarán sobre sus proyectos para obsequiarnos de forma embotellada música, fuego y leones, como decía el gran maestro argentino Jorge Luis Borges en su poema Soneto al Vino. Hola amigos de Wine News TV On The Go, el podcast. Qué privilegio personal para mí estar aquí en Bodega Santiago Ruiz, en O Rosal, en Galicia, en la denominación de origen Rías Baixas. Me acompaña doña Rosa Ruiz Puga, hija y nieta de Santiago Ruiz. Quiero agradecer a Méndez y compañía, a la bodega de Méndez, a mi amiga Michelle López por esta oportunidad y por supuesto a Trinidad Villegas que nos ha ayudado a hacer este encuentro. Rosa, qué privilegio estar con usted en la tarde de hoy. Para mí igual un privilegio estar contigo. ¿Cómo está? Bien, muy bien. Después de ese almuerzo, bien, ¿verdad? Muy bien. Yo creo que comimos muy bien. Comimos Una delicioso comida muy agradable y con buena compañía. y sana, muy Y sana, sana. porque ya llevo dándome duro aquí en España unos días. Sí, Rosa, la realidad es que me siento conmovido por la sencillez de usted, de su equipo de trabajo. Me han mostrado la bodega, la historia, lo que su padre ha hecho por el vino. Vi varias condecoraciones, varias medallas, varios premios, distinciones, y vi que en más de un lugar le ponían el padre del Alvariño, algo muy, muy bonito. Antes de hablar de la bodega y de la historia, ¿qué se siente ser la hija de Santiago Ruiz? pues me siento muy orgullosa, porque mi padre empezó con la bodega sin pensar que iba a ser una bodega así como es ahora, ¿no? No pensaba que era una cosa familiar y que lo hacía así para los amigos, el vino nada más. Era un hobby. Pero él era una persona muy que creía en todo, que todo lo que hacía le parecía estupendo y bueno, me siento orgullosa porque gracias a él estamos aquí y pude ver cómo fue creciendo todo, desde hacer el vino que hacía para sus amigos hasta que ya de repente está en Puerto Rico, sobre todo, en todos los Sí, países del mundo. la palabra que me llevo o que confirmo, porque ya la intuía o la tenía pensada, yo trato de cada entrevista hacer mentalmente un mapa de la emoción que quiero llevar, que quiero comunicar o del hilo conductor. Y para mí hay mucha familiaridad en la marca, y perdone que le diga marca a su vida, porque es su Sí, vida, pero la marca Santiago Ruiz en Puerto Rico tiene una familiaridad enorme con el consumidor que incluso de forma, yo creo que graciosa, pero con admiración, muchos en Puerto Rico le dicen un Chago Ruiz. No voy a sí, tomar un Chaguito Ruiz esta noche, o sea, como que quiero sí. pasarla bien, no quiero complicarme, quiero sentarme con un viejo conocido, algo o alguien, en este caso, que no me va a fallar. Sí. Entonces, he confirmado la familiaridad que hay aquí, su equipo de trabajo, el ambiente, cómo está todo integrado aquí entre pasado, presente, obviamente futuro. Hemos hablado de algunos proyectos con Luisa Freire, que ya mismo vamos a charlar con ella. Esta es una entrevista de dos partes. Eh, Vamos a hablar un poquito de Santiago Ruiz, su padre, como persona. Me parece que era un hombre inquieto mentalmente, Sí. que siempre estaba creando. Siempre, siempre estaba creando, inventando cosas, inventaba lo que se le ocurría a él. Muy trabajador, mucho. Me acuerdo que de pequeñas veíamos que mi padre se levantaba a las 6 de la mañana y se iba por toda Galicia, que él vendía maquinaria, grúas para barcos, las carretillas elevadoras, por toda Galicia y se iba. Y luego también vendía seguros. Vendía seguro. Vendía seguros, inventó un seguro que le llamaban el seguro del duro. El seguro del duro, cuénteme de eso, a ver qué es el seguro del duro. Era que cada vez que una persona cogía en aquel momento los billetes de tren, ¿no? Porque era antes aviones en Vigo, fue después, pues le costaba un duro, o sea, el billete más un duro, para si pasaba algo, pues que estuvieran cubiertos Ah, qué para los bien. accidentes. O sea que él siempre tuvo muy presente el mercadeo. O sea, el Sí, seguro sí, del duro sí, lo inventó lo él. inventó él, en una época lo inventó él. Luego inventaba cosas, por ejemplo,
él iba mucho a Madrid en una época, porque la oficina principal de los seguros estaba en Madrid. Entonces él se pasaba allí con mi madre a lo mejor un mes y tal. Y él iba mucho en metro a veces, por investigar qué era el metro. Y él, como siempre estaba maquinando, él, cuando iba en el metro, decía, qué desperdicio de estas paredes cuando vas andando en el metro, ¿no? Qué oscuridad. Voy a inventar una cosa, que era como dibujos animados, como a lo mejor un dibujo que estaba así, el siguiente estaba así, con el movimiento funcionaba así. Claro, para generar una ilusión óptica. Y lo inventó y lo patentó. De verdad. Tengo yo las patentes y todo eso, pues te digo que era un inventor. Luego no llegó nunca a nada, porque él tampoco tenía dinero para invertir en cosas de esas, pero él inventaba cosas y las mandaba a la patente y lo tengo ahí. Y él se apasiona con el vino ¿a qué edad? O sea, Bueno, ¿en qué momento? Porque por lo que leí, las condecoraciones, sí. las notas de prensa, y para que le hayan dicho el padre del albariño, en la cuna del albariño, sí. ¿Cuándo esta inquietud por el vino surgió en él? Pues él hacía su vino, ¿no? Para regalar, sobre todo, durante mucho tiempo. Pero ya cuando se jubiló empezó a pensar que el vino había que hacerlo mejor, había que hacerlo con... Bueno, él lo hacía como se hacía aquí antes, ¿no? El vino que él así regalaba, él Era el lo Santiago. tomaba, o sea, a él le Sí, gustaba bueno, hacer en mi vino. casa no se bebía mucho vino, pero él lo regalaba, disfrutaba regalándolo, ¿no? Era un hombre generoso. Sí, lo regalaba e invitaba a gente que viniera aquí a probar el vino y siempre estaba con eso. Y entonces él, pues eso, cuando se jubiló, había amigos que le decían, pero no puedes dejar de hacer esto, que haces un vino muy bueno, pero ahora te vas a jubilar. Y entonces fue cuando creó la empresa con amigos y socios, pero que nadie sabía del vino y él tampoco, o sea, que no era enólogo. Claro. Entonces ya en ese momento, que fue en los años 80, pues ya se contrató un enólogo, ya empezó, y entonces tenía que modernizar la bodega y fue cuando no sabía cómo era, no quería hacerlo en madera, pues sabía que había un futuro, ¿no? Y entonces pues llamó a Miguel Torres el catalán para que le dijera, le contó que quería montar una bodega pequeñita pero que modernizarla, cuál era el futuro, y le dijo que se pasara al acero inoxidable, y él fue uno de los principales pioneros del acero en el vino. Aquí decían que estaba loco, este señor va a pasar de la madera al vino, al acero. Claro. Y era así. Y Pero ahora todo el mundo usa acero para privilegiar la acidez, la frescura, no siempre el son limpios, y así. Él era enamorado de todo lo que hacía. Increíble que como ciertas cosas que en algún momento parecieron de locos, luego se Sí. convierten en las normas, ¿no? Sí, bueno, y todo esto fue antes de que existiera el Consejo Regulador. Claro, previo a eso. Entonces había muchas reuniones en Pontevedra, él iba, lo llamaban, él estaba en contacto con enólogos me acuerdo que tenía un amigo que era enólogo en Jerez y, y lo invitaban a mi padre a cosas del vino, o sea, él no sabía del vino, pero lo invitaba a todo el mundo. Y bueno, y poco a poco pues se fue metiendo en ese mundo, se hizo amigo de todos los periodistas que empezaban a hablar cuando empezó el Consejo Regulador, o un poco antes empezaban a hablar de los vinos de aquí, periodistas de gastronomía, ¿no? Y venían aquí a verlos, salía en todas las revistas, bueno, era como, él estaba encantado. Y él obviamente al tener un trasfondo en ventas, me imagino con una mente inquieta denota un alto coeficiente intelectual, sin duda, o sea que era un hombre muy inteligente, pero también un vendedor nato, que para el vino le venía espectacular, ¿no? Él se iba a Madrid, a Barcelona, a Sevilla, con su botellita bajo el brazo, y me acuerdo que se iba en el tren expreso, que era de noche, a Madrid, él solo, y entonces entró en los mejores restaurantes por la puerta grande siempre. Bueno, cuando se murió, le hicieron homenaje en Madrid, en la Casa de Galicia, y allí fueron todos los periodistas que lo habían conocido, los de los restaurantes, todos hablando de él. Es que don Santiago, cuando nos llamaba, aunque fuera a las 12 de la noche, era un hombre simpático, la gente lo quería. ¿De qué edad muere su padre? Iba a cumplir 90, le faltaban unos meses para cumplir años. 90. ¿Y quién fallece primero, su madre o su padre? No, mi padre. Su padre primero. Sí, mi madre en el 2005. ¿Y cómo era su madre? Mi madre era granaína.
Fuga de Granada. Fuga de Granada. Que, bueno, los andaluces y los gallegos, o sea, los gallegos son siempre tristones, según dicen, y las andaluzas muy alegres. Vivarachas, ¿no? Sí. Llenas de vida. Y cuando llegó aquí mi madre, jovencísima, la pobre, ¿Cómo llega a Galicia? es una historia de película también. Así, pero bueno, tenemos unos minutitos, si se puede contar, si no es nada confidencial, Se privado, no, si no hay un drama por ahí, si es algo, no hay digamos, drama. Se tristón, conoció en un tren, en un tren. en el año 38, así, o sea, recién la guerra. Qué belleza. ¿Y cómo se llamaba su madre? Isabel. Isabel. Entonces ella venía de Granada y había aquí en Vigo, iba a haber una cosa, bueno, una cosa que había antes aquí, que eran los folclores de cada región. Y se iba a inaugurar en Vigo como una juntanza de todas las provincias de España. Y ella venía como de Andalucía, o sea, la representante de Andalucía. Pero te estoy hablando de esos años, viajar sola ella, y su padre era militar, pero un militar así derecho, que no sé cómo la dejó entrar, cómo la dejó venir. Y entonces no sé en qué estación mi padre se subió en el tren en Valladolid, me parece, para venir a Vigo, y le dejó para que se sentara, vio que iba de pie, porque los trenes de aquella época debían de ser horribles. ¿Y qué edad tenía su madre en ese año? Pues 20 y pocos. 20 y pocos. ¿Y su padre un poquito más? Mi padre era un poco mayor, sí, pero no mucho. Total, que se conocieron allí en el tren, él le dejó que se sentara allí a su lado, que no sé qué. Luego mi madre, porque venían a Vigo y entonces vivían en casas de familias, ¿no? Y a ella le tocó una familia de Vigo, que ahora somos amigos. Y a mi padre creo que lo vio una vez nada más, porque ellos tenían que hacer cosas y tal. Pero mi padre después le dio de quedar aquí la cosa de ella. Claro, claro. Y se fue. Conversaron en el tren, supongo, un ratito. Sí, un ratito. Se fue a buscarla a Granada. Él se fue a buscarla porque se conocieron en mayo. O sea, le generó un impacto enorme. Un impacto, y ella debió de quedar también así tocada. Ya, claro, entonces, o sea, fue un clic ahí. Se fue a verla, a estar con ella en el mes de junio. Pero así. ella le dejó la dirección. Debió dejarle algo de eso, claro. Sí, no sé si se escribieron una vez. Bueno, el caso es que él se fue a verla, no sé si fue en el mes de, no, esto era en mayo, pues debía ir en julio o así. Claro, y no está cerca, porque no es que decir no, que Galicia y además está al lado fue, está en lejos. aquella época creo que fue en un barco a Cádiz, Vigo-Cádiz, y después de Cádiz no sé cómo iría. Pero ¿qué es el y amor? en diciembre, ¿Sí? Bueno, él se volvió para acá y en diciembre se casaron. En diciembre se fue para allá, él, mi padre, en un coche que le prestaron, un coche de aquellos de antes, imagínate, con una tía suya, porque sus padres se murieron bastante pronto, y entonces se quedaron al cuidado de una tía, abuela mía, que era como un sargento. Y entonces la conozco, mi mamá es medio sargento. la llevaron en el coche a mi padre con su tía y con un hermano de mi padre. Se fueron a Granada, se casaron y volvieron los mismos en el coche hasta aquí. En el 38 se casaron. Sí, en el 38. ¿Y estuvieron casados toda la vida hasta que Toda falleció la su vida. padre? O sea, Toda la vida. Su padre fallece en el 90 y... El 98. O sea, 60 años casados. Sí. Qué maravilla. Pero a mi madre le costó trabajo, ¿eh? Sí. Galicia. Le costó un trabajo. Mucho, mucho trabajo. La cultura, el ambiente. Sí, porque ella era alegre, la familia de mi padre era un poco más seria. Siesa, y en una época que decía, esta andaluza, ¿qué hace aquí? Las cosas era más colorida ella. Sí, siempre estaba con una flor aquí, yo tengo fotos con ella. Qué lindo. Y luego vivieron aquí en esa casa vivieron cuando nació mi hermana, la mayor, que nació aquí, y luego ya se fueron a Vigo, ya tuvieron su vida ya, bueno, poco a poco, al final, con el tiempo, ya su mamá se acostumbró a Galicia. Sí, ¿no? Pero siempre hablaba cuando decía, porque en mi casa, su casa era Granada. O sea, hablaba de su casa, siempre le extrañó la casa. Sí, porque en mi casa... Pero visitaban luego Granada. Sí, vamos, yo fui... Es bonito Granada, es bonito. Me encanta. Estado. Yo fui con ella, pues un año antes así de morirse, fuimos... Y bueno, ir con mi madre era una delicia, porque aquí estudié yo, aquí vivía, aquí estaba el heladero que nos vendía los helados. Era un gusto. Ella siempre fue granadina de toda la vida. Y ustedes son 3 hermanas. Sí. ¿La mayor cómo se llama? La mayor es la que falleció ahora, hace un febrero, la que hizo el mapita, ¿Sí? Isabel. Después la del medio se llama Angustias, como mi madre era de Granada y las Virgen de las Angustias. Claro.
Y yo era la Y pequeña, luego Rosa. yo. Y le ponen Rosa por Por mi abuela, que es la madre de mi padre. la madre de su padre se llamaba Rosa. Bueno, qué maravilla lo que me ha contado. Quiero terminar porque habíamos hablado de hacer una entrevista, no tan extensa porque la vamos a hacer de dos partes. Voy a hablar con Luisa Freire, quien hace los vinos, con quien almorzamos, muy simpática también. Quiero hablar de la icónica etiqueta del Santiago Ruiz, Chaguito Chago Ruiz, muy querido en Puerto Rico, de esta especie de dirección que uno le hace a un amigo, mira, porque antes, y todavía en Puerto Rico, a pesar del GPS y la tecnología, sobre todo en los pueblos, mi suegra, por ejemplo, es de un pueblo que se llama Aguadilla, y la gente tú le pides la dirección y le dicen, bueno, 3 casas, el Sí, segundo árbol a la izquierda, y después llegas y hay un palo de aguacate a la derecha. O sea, se sí, usan esas sí, referencias, ¿no? sí, Y eso es muy de sí, la tradición oral de los seres humanos, sí, sí, ¿no? aquí en el pueblo es De los, así. de los puntos de indicación. Y no sabía, Mm. y ahorita hace un rato me conmovió ver el dibujo original de donde surge el mapa de la etiqueta. Cuénteme de eso para cerrar la primera parte de la entrevista. Sí, pues muy sencillito. Mi padre quería tener una etiqueta aunque no vendiera el vino, para cuando regalara, pues Que ponga algo, que ponga algo, claro. Antes le ponía un papelito así que ponía 1900, la fecha, cosecho. y no le gustaba. Empezó a pedir diseños y no le gustaba ninguno, eran todos llenos de hojas de parras, dorados y nada. Entonces, en aquellos años, mi hermana mayor se quiso casar aquí, nuestra casa era la de enfrente y la iglesia. Y vivíamos en Vigo y veníamos en verano, entonces sus amigos iban a venir de Vigo. ¿Y cómo venían en los años 65, creo que fue? Aquí no había GPS, no había nada de nada. Este pueblo concretamente se llama San Miguel de Tabagón. San Miguel de Tabagón. Sí, Entonces, es del Rosal, por eso, su hermana se casaba en San aquí, Miguel de Tabagón en nuestra casa. y la gente tenía que llegar de Vigo De hasta Vigo, acá. sus amigos, y casi nadie conocía los alrededores, como ahora, no Claro, había claro, nada. no había tecnología. Y entonces ella se le ocurrió hacer el mapa y meterlos en las invitaciones. Le decía, pues puedes venir por la costa, o puedes venir por dentro, por tuyo, por Bayón. Bueno, y lo metió en las invitaciones. Cuando mi padre ve el mapa, dice, ya tengo mi etiqueta. Qué Le belleza. pone su nombre y hasta hoy. Y se preserva aún en el 2023 el dibujo original, o sea, esta Sí, letra que dice Portugal, Río sí, Miño, eso es mi Tuito, Miño, padre, todo. esa es la letra de su hermana o de su Mi padre. padre. O sea, su padre dibuja el mapa. No, mi hermana dibuja el mapa Ajá. y Y para entonces, meterlo en la invitación. y de ese mapa que su hermana prepara, su padre se inspira para hacer la Sí, etiqueta. sí, dijo, esta es mi etiqueta, sin Y más lo que aquí pensamiento. está puesto, Tomiño, Río Miño, La Pues Guardia, es eso, la letra de su papá. sí, Qué belleza de historia, qué maravilla. Gracias, Rosa. Muchísimas gracias también por permitirme probar el Rosa Ruiz, que es un vino en honor a usted. Quiero preguntarle eso último. Su abuelo Santiago tenía su vino, sí, también hacía, pues como tenía las viñas, hacía un vino. su Igual, padre su vino, mi padre, e sí, incluso mi su bisabuelo, bisabuelo el vino el vino tostado, vino tostado, sí, dulzón. exacto, Y ahora entonces faltaba el Rosa Ruiz, sí, que no le voy a preguntar a usted por su vino porque preferiría hablarlo con Luisa, me ¿no? parece muy Hablar bien. uno del propio vino como que suena un poco pedante, Sí, ¿verdad? sí, Y sí. usted es todo lo contrario a eso, porque más sencilla, más amable, más humana, Bueno, más directa no podría ser. Le agradezco de todo corazón, Rosa, que muchas se haya gracias. sentado conmigo, la invitación, el almuerzo. Ha sido un privilegio personal. De esos que no tengo duda, Santiago Ruiz seguirá siendo líder en el albariño, por lo menos en Puerto Rico, que yo algún día con mi hijo sentado, él todavía no tiene edad para tomar vino, pero cuando la tenga, le Pues ofreceré sí, uno de estos vinos y le diré, ¿sabes de dónde viene la etiqueta de Santiago Ruiz? bien. Gracias, gracias de Gracias a verdad. ti, Gracias a de todos los que verdad. nos han escuchado. No me despido porque viene la segunda parte con Luisa Freire. Volvemos ya mismo, amigos. Vamos a entrar ahora a la segunda parte desde aquí, desde Santiago Ruiz en O Rosal, Rías Baixas, Galicia, España. Estoy con Luisa Freire. Ella es la directora técnica, es la enólogo, es quien hace los vinos aquí en Santiago Ruiz. Luisa, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Qué privilegio estar contigo hablando de unos vinos deliciosos, muy queridos en Puerto Rico, por lo menos el Santiago Ruiz,
porque el Rosa Ruiz lo que llega es poquito y quienes han tenido la suerte de probarlo no lo cuentan para que no los demás no lo compren. Entonces quede más para ellos, ¿entiendes? Eso es un viejo truco, ¿ah? Cuando algo es bueno, no contarlo. No contarlo. Luisa, cuéntame un poquito de tu formación. Estábamos hablando en la mesa, en el almuerzo, y yo empecé a hablar de que mi proyecto de vino, yo trataba de mantenerlo fresco, no aburrido, con datos técnicos, y me enteré que eres biólogo. Entonces sentí como que te había insultado un poco, ¿verdad? No. Cuéntame de tu formación, cuéntame de tu formación. Yo hice biológicas en la Universidad de Santiago de Compostela. Por la rama de fundamental, o sea, lo mío es la microbiología y demás, bioquímica, citología. Y sinceramente a mí no me gustaba el vino cuando yo tenía 20 años. ¿Estudiaste biología con miras de hacer qué? ¿Qué querías hacer? Yo, es que esto no lo grabes. No pasa nada, veterinario. Aquí no hay filtro, mis entrevistas son yo te cuento. A mí salvo que me digas que ibas a ser bailarina de cabaret, no. Pero no hay que no se puede mucho más fácil. Yo, igual que tú, me pasó por la cabeza ser abogado. Pues pero ¿y qué tiene de malo? Pues porque me siento insultado yo. Espérate, Luisa. Dices, no grabes esto. Pensé que me ibas a decir una barbaridad. Y me dices que quería hacer lo que yo llevo 20 años haciendo. ¿Qué está pasando? Pues es que me sentí de repente, dije, ¿tú serías capaz de defender a alguien que sabes que es culpable? Claro. Y le dije, no quiero quiero ser una rata. Por el bien de la humanidad, mejor que yo no he hecho. Medicina o farmacia, que eran otras ramas familiares, o veterinarias. Claro, que se me muriera alguien, yo ya me traumatizaba. Nos gustan los animales, los perros, a los dos, claro. Entonces decidí con algo vivo, y que es más vivo que las células y los microorganismos, que claro, si se mueren no pasa nada. Pero no eres tomadora de vinos. No era, en tu casa se tomaba En mi casa se tomaba vino, mi padre, es más, tenía una muy buena bodega. Mi padre era de las pocas personas que compraba la marca Sogrape, compraba, bueno, Barcabella, que aquella no era Sogrape, pero Barcabella lo compraba en los años 70 y 60. Pero Barcabella es un vinazo. O sea, es un auténtico vinazo. Tu Mi papá padre sabía beber. Se trataba bien, ¿ah? Se trataba bien. En mi casa había Vega Sicilia único y estas cosas, pero yo como que el tinto me resultaba muy duro. Hoy en día amo los tintos. Amas los tintos. Hoy día amo los tintos. Me hablaste de los alentejos, ¿te gustan? Me gusta muchísimo. ¿Y qué momento, como decimos en Puerto Rico, caes en el vino? ¿En qué momento caí de la escalera? Claro. Pues realmente caí de la escalera en un momento en el que yo pasé de trabajar en Pesicola en la nave que tenían en Galicia a volver a la universidad a hacer el curso de doctorado y caí en la microbiología del vino. Y ahí empecé a entrar con una serie de conocidos y de amigos. Tú antes me hablabas de que conocías a Emilio. Pues es una de las personas que conocí y a partir de ahí pues me aficioné. ¿Te aficionaste? Me aficioné. Pero me aficioné a la historia de saber disfrutar de lo que bebes. No a la historia de beber por beber. Claro, claro. Eso no, sino a beber aquello con lo que disfrutas. ¿Le gusta al resto de la gente o no? Lo que es importante es beber lo que a ti te gusta. Claro, y un poco saber de dónde vienen las cosas y por qué se toma eso hace siglos y por qué tal vez estos varietales o estas uvas se dan mejor en tal sitio por el clima o porque esto va con tal plato de comida. Yo creo que a través del vino uno aprende de religión, historia, agronomía, agricultura, política. Se aprende de todo un poco. Se aprende de mucho y conoces a gente y a personas muy especiales. ¿Cuándo llegas a Santiago Ruiz, que es un referente para los amantes del albariño en todas partes del mundo? Y bueno, Puerto Rico es la marca 1. Yo llegué a Santiago Ruiz en mayo del 99. Mayo del 99. Mayo del 99. Y aquí llevas entonces 25. 25 años, camino a 26. ¡Qué maravilla! ¿Y llegaste para unirte al equipo de enología de hacer los vinos? O sea, ¿había alguien que era el que los hacía? No. Cuando yo llegué aquí, bueno, había una persona hasta el 98. Ya pertenecía o ya iba de la mano Santiago Ruiz y LAN, y entonces se desplazaba gente de LAN a hacer las vendimias aquí. Vale. En el año 99 me contrataron y la vendimia del 99 ya
y ahora era yo la responsable. O sea que tú vienes haciendo hace un cuarto de siglo los vinos aquí. De Santiago Ruiz. Pues qué maravilla, porque ahora vamos a entrar precisamente a eso. Bueno, vamos a hablar ahora de dos vinos, mi querida Luisa, del Santiago Ruiz, el Chago o Chaguito Ruiz, como le dicen cariñosamente en Puerto Rico, con esta etiqueta que en la primera parte de esta entrevista Rosa nos las contó. Cuéntame del perfil de este vino. Si alguien nunca lo ha tomado, que lo dudo mucho, pero si alguien nunca lo ha tomado, esa etiqueta yo la he visto. ¿Qué ustedes quieren comunicar con este vino al consumidor? Sobre todo, algo que Rosa y yo bautizamos hace muchos años como el espíritu de Santiago Ruiz. Es decir, vino fresco, complejo, porque jugamos con 5 variedades, que represente muchísimo la zona del Rosal, que represente muchísimo el esfuerzo de Santiago Ruiz y que año tras año el consumidor de Santiago Ruiz, a pesar de todos los cambios climáticos que hay, a pesar de las diferencias que hay, reconozca el vino de Santiago Ruiz. Aquí tenemos Albariño, tenemos Albariño, Loureiro, tenemos Treixadura, tenemos Godello y tenemos Caíño Blanco. Bueno, vamos a catarlo juntos. Brindo contigo, amiga. Qué privilegio estar aquí contigo. Vamos a ver. El privilegio es mío. En nariz detecto esa manzana, esa nota preciosa floral, que no sé si se la da el Loureiro, de hierbas ahí. El Loureiro le da hierbas, el Caíño Blanco también le puede dar algo de mentolados. Una frescura preciosa. Esta nariz para mí siempre ha sido sinónimo de frescura, de equilibrio, de luz. Creo que es un vino que comunica un poco alegría y está relajado. Además, si ves la etiqueta, como que es un pequeño viaje por el que te sumerges. Y cuando yo pensaba en esto del viaje, mucho antes de conocer a Rosa la historia, literalmente se hace la etiqueta o el mapa para hacer un viaje. Entonces es un viaje de alegría. Vamos a verlo en boca, a ver qué detecto aquí. Tú cuéntamelo cómo, bueno, estás muy parcializada porque tú lo haces, entonces es como que me hables bien de un hijo, vas a hablar bien. Cuéntame. Claro, es difícil hablar mal de un hijo. Cuéntame qué percibes aquí de este 2023 comparado a otras añadas que has trabajado. Tal vez esa es una pregunta más fácil porque has hecho tantas añadas. Cuéntame el 2023, ¿cómo se comporta? Pues yo espero que el 2023 se comporte como sus hermanos mayores, en plan a que duren el tiempo. En principio está recién embotellado, es un vino con una acidez y frescura, como tú bien decías, importante. Es un vino donde no solamente está la manzana, para mí también tiene las notas de mentoladas en boca, una cierta mineralidad, que refleja realmente las variedades de las que está hecha. Es linda. El color. Sí, pero el color es precioso, pero en la boca tiene una buena jugosidad, tiene un lindo cuerpo, una estructura. No es un vino para nada pesado, pero tiene su dosis de fruta blanca, su dosis de sensación a limonada, refrescante, muy gastronómico, o sea, de probarlo ya quiero comerme algo para parearlo. ¿Con qué te gusta acompañar esto de comida a ti? A mí me gusta muchísimo, evidentemente, como buena gallega, con el pescado, con el marisco, con los arroces, pero a lo mejor poca gente sabe que puede llevarlo a acompañar pues con un postre suave o con quesos o con un poco de paté de estos ligeros que hay ahora, no de caza evidentemente, pero que también te lo puedes tomar con quiche de legumbres o con una quiche, qué rico, me diste hambre. O con una comida asiática va muy bien también. Está muy de moda la comida asiática ahora y bueno, también con sushi, obviamente, de Japón. Vamos entonces a hablar, y aquí quiero detenerme un poquito más porque el Santiago Ruiz es hiper archi conocido. El Rosa Ruiz, aquí me pone que en este caso tenemos la añada 2023, me dicen que es una producción muy escasa de solamente 11.989 botellas. Esto es un homenaje a doña Rosa, con quien estuve hablando, la hija de don Santiago Ruiz, nieta de Santiago Ruiz también. Cuéntame de cómo nace este vino y qué persiguen a través de este vino y por qué crearlo
después de todo el éxito que ha tenido el Santiago Ruiz? Son 3 preguntas en una. Son 3 preguntas en una y que se contestan casi en una, es decir, realmente en honor a Rosa. Por una parte, darle las gracias por todo el trabajo que ella ha desarrollado aquí. En segundo lugar, porque como cuarta generación de la familia se merecía su etiqueta también. Y además es que yo creo que este es un vino que representa mucho a Rosa. Es el albariño, que es nuestra variedad reina. Es un monovarietal, es un vino en el que se va a buscar sobre todo mucha juventud, pero que vaya a ser un vino que dure mucho más en el tiempo que Santiago Ruiz. Y esa es la definición de Rosa. Rosa ha trabajado en la empresa ¿cuántos años? O sea, ella siempre ha estado en la empresa. Cuando yo llegué aquí ya estaba. Yo creo que Rosa debe llevar los 40 años tranquilamente trabajando, primero con su padre, después ya con Lan y ahora con Sogrape. La etiqueta es hermosa porque pone una puerta roja que la propiedad está repleta de puertas rojas que le dan una personalidad preciosa de alegría. Creo que también hay un poco de homenaje allí a Granada, al sur de Sí. España, por la madre de Rosa. Entonces luego un balcón, Doña Rosa con Santiago. Es preciosa la etiqueta y ahora más que conozco su simbolismo, pero tan o más precioso es el vino. La potencia de la nariz, la elegancia, la mineralidad, la nota de fruta de hueso, la nota mentolada, fresca, el aceite de limón, es impresionante, es monumental la nariz de este vino. Esto que es viene de la viña vieja, Esto es esto viene... básicamente viña vieja, propia y comprada, con de más de 20 años, perdona, y siempre trabajada con mucho tiempo con las ligas y con las crianza también de borras. Es un vino que estamos a 9 de mayo, de junio, perdón, Sí, y es un vino que se empezó a embotellar ayer. O sea, es un vino que desde el mes que acabó la fermentación está aquí en crianza sobre ellas. tiene un volumen, una amplitud, Uf. una sapidez, una salinidad bellísima, tiene un final largo. Aquí ya encuentro también algunos cítricos como unas mandarinas, Ujú. encuentro mentoles también, pero definitivamente es un vino que está muy jovencito, creo que con los años va a mejorar. Y quiero preguntarte de eso, porque típicamente la gente asocia el albariño con un vino para tomarlo fresco, joven, un vino que tal vez, y lo digo esto con mucho respeto porque parte de un desconocimiento, un vino que no envejece bien. Yo he comprobado todo lo contrario con Yo estos años. también. Háblame de la capacidad de añejamiento del albariño. A ver, empezaste diciendo que yo no iba a ser muy parcial porque soy la madre de los vinos, pero yo te puedo decir que hice hace poco una cata vertical y la cosecha del 2015 estaba espectacular. ¿Ya? Y se supone que es lo que tú decías, que es un vino para que, primero, que no viajaba y lo tenéis en Puerto Rico, y segundo, que no envejecía bien, que no duraba. Yo siempre digo que yo tuve un pequeño accidente en el 2000 y yo tenía una botella en mi casa de una añada anterior, y cuando 2 años y pico después abrí esa botella estaba espectacular, pero espectacular, espectacular. Es cierto que estuvo metida en la nevera de mi casa siempre, igual temperatura, igual humedad, pero es un vino que aguanta la crianza sobre Elías, el trabajar las variedades en su momento justo, darle cariño, todo eso ayuda a que realmente los vinos vayan a envejecer mejor. Te felicito, Luisa, felicito a Santiago Ruiz, a Sogrape, a todo el equipo que está detrás de estos vinos. El Santiago Ruiz siempre ofrece una extraordinaria relación precio-calidad. Eso ya está más que probado y avalado por el mercado, el de Puerto Rico particularmente, que entiendo por lo que he escuchado a mi amiga Trinidad Villegas, es un mercado importante para la bodega, para Sogrape, para Santiago Ruiz. Pero este vino es espectacular, es monumental. El Rosa Ruiz es un vino. ¿Cómo lo ha recibido la prensa especializada acá en España? ¿Qué les han dicho del Rosa Ruiz? Siempre les ha gustado muchísimo, le han dado muy buenas puntuaciones en las revistas que se dedican a esto. Pero también te digo una cosa, es un vino de escasa presencia hasta ahora en el mercado, porque no hacíamos más de 7.000, 8.000 litros hasta este año, que nos vamos a volver locos y vamos a hacer las 12.000.
pero... Van a ser 11.999 Pero porque una es bote- mía, una es mía. Esa ya no se puede vender. ya está dada. Luisa, qué simpática desde que te conocí cuando llegué. Has sido conmigo muy generosa. Lo último que te voy a preguntar, me dijiste algo que se me quedó en la mesa, que uno siempre está queriendo, digamos, modificar, crecer, ampliar. Tú tienes un poco esa misma curiosidad, esa inquietud mental que tenía don Santiago Ruiz y que supongo Rosa también, porque es una mujer llena de vida, a pesar de que ya no es una persona, digamos, que está en sus años mozos, lo digo con mucho respeto, Rosa está llena de De vitalidad. vida, sí. Háblame de alguna cosilla que tal vez estés experimentando, estés mirando, que se pueda contar, ¿no? ¿Con qué estás jugando en el laboratorio? Jugamos pues haciendo cosas con otras variedades que no sean albariño solo y tampoco sean la complejidad de Santiago Ruiz. Estamos jugando también en otras formas de elaborar, estamos jugando en buscar soluciones a abrir nuevos mercados. Realmente. Bueno, en la mesa me contaste que el Rosa Ruiz, desde que vino ese chispazo mental, esa inspiración, hasta que salió al mercado para consumir, fueron 6 años. O sea que nada está descartado y puede ser que en un par de años veamos una nueva etiqueta de Santiago Ruiz. Nada está descartado. Un nuevo hermano o hermana, sin ningún problema. Gracias por tu tiempo. Agradezco a Rosa, agradezco a Trinidad Sogrape, agradezco a todas las personas que nos han dado la mano para tener una tarde maravillosa, al chef, a la compañera de recursos humanos que estaba con nosotros de Sogrape, a todos ustedes que han escuchado este nuevo episodio de el podcast. Recuerden buscar estos vinos, recuerden ir a la bodega de Méndez porque son de una calidad extraordinaria y por supuesto déjennos si pueden un comentario, una reseña, síganos en podcast, Apple Podcast, YouTube Podcast, Google Podcast y donde quiera que usted reciba su contenido para mientras maneja, mientras hace ejercicio, escucharme a mí y mi voz cansona hablar de vino, pero por lo menos aprenden con mis invitados. Recuerden que lo importante del vino no es el destino, la llegada, sino el recorrido y el trayecto y que en el vino hay espacio para todos. Será hasta la próxima. Un gran abrazo. Este fue el episodio de hoy. Recuerda dejarnos una reseña para que nos ayudes a crecer, suscribirte y recomendarnos con tus amigos amantes del vino. No importa cuán avanzado estés en el recorrido de enamorarte de aquello que decían sobre el vino. Son uvas transformadas en poesía. Aquí hay espacio para todos. Salud y como siempre, dale share.